En la primera lección de enfrentadura hablamos de la jáquima. Yo voy a hacer un distingo muy claro porque en aquella oportunidad lo hice, pero ahora lo voy a hacer con mayor claridad para poderlo entender y para poder hacer el bien a aquellas personas que están criando o que quieren criar caballos. La jáquima, que consta de 3 piezas fundamentalmente, de la cabezada, el ocho y el cabestrillo, es la jáquima criolla. Esta jáquima que defiende 2 grandes cosas: al caballo y al artesano. Es importante defender la artesanía del Perú, porque es parte del Perú. Y es importante defender al caballo, porque es parte de nuestra pasión. Cuando uno usa jáquimas de nylon, pueden ser muy eficientes a vista de aficionados novatos, porque sí, son más durables probablemente que una jáquima de cuero, naturalmente. Son bastante más durables. Pero yo recomiendo y prefiero, y la experiencia me lo dice, que es mejor pagar de vez en cuando una jáquima de cuero rota que enterrar a un caballo muerto o desnucado por una jáquima que no se rompe nunca. La jáquima de nylon es realmente muy fuerte y cuando la estemos utilizando en el torno, que más adelante vamos a ver esa lección, puede desnucar a un caballo. Es muy difícil que se rompa. La sabiduría del hombre peruano la hizo de cuero justamente como forma de asegurarse que antes se rompe el cuero, la jáquima, que el cuello de un caballo. Siempre pensemos que el caballo es el fin de la afición. Las jáquimas son instrumentos solamente. Ahora, volviendo ya a lo tradicional, igualmente, la jáquima es el primer contacto, el instrumento con el cual uno tiene el primer contacto con el caballo. A partir de allí se inicia el acercamiento del hombre y se comienza a establecer una relación de contacto y de amistad con el caballo. La siguiente lección se trató de los instrumentos de limpieza. ¿Por qué? Porque la limpieza y los instrumentos de limpieza tienen que ver mucho también con el acercamiento, con el contacto con el caballo, con la pérdida de miedos, tanto del caballo hacia el hombre como del hombre hacia el caballo. Habíamos hablado del cepillo y habíamos visto cómo el cepillo lo que hace es cepillar. Muchas veces la gente cree que el cepillo, con el cepillo se rasquetea o se limpia el caballo o se le hace una limpieza profunda en la piel. Luego tenemos la rasqueta, que es una pieza fundamental y muy importante, porque la rasqueta lo que permite es, cuando uno la aplica sobre la piel del caballo, es generar una corriente, un torrente sanguíneo en la piel, y eso hace que el pelo largo se caiga y quede y nazca un pelo más fino. Otra de las piezas fundamentales es el limpiacasco o la legra. En algunos casos se usa legra y en otros casos limpiacasco. A efectos prácticos viene a ser lo mismo. Y es un instrumento con el cual uno, o el palafrenero, se ocupa de limpiar la parte interior del casco. Muchas veces los caballos caminan por zonas húmedas y dentro de la planta del casco se llena de barro o se llena de humedades, y eso hay que sacarlo porque puede eventualmente producir podredumbre, hormigueros que le llaman en el argot de los criadores. Esas infecciones, esas podredumbres de casco generan debilidad y muchas veces mucho dolor en los caballos. La tercera lección trató del torno y del tornear. El torno, lo explicamos en esa oportunidad y volvemos a explicarlo ahora, es aquel instrumento, ese palo que va al centro de esta circunferencia. En ese torno o bramadero, y bramadero se dice porque se utilizaba también para los toros, bramaban los toros porque uno los sometía a rigor en ese palo que se llama torno. Y torno se llama porque en torno a él se tornea, es decir, alrededor de él se tornea el caballo. En ese torno se realizan muchísimas labores de la enfrenadura del caballo peruano de paso. Más adelante lo veremos cuando estemos subiéndonos al caballo, cuando le ensillemos, cuando estemos ya en la enfrenadura en sí. Pero el primer contacto que se tiene en el torno es, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, es
tornear al caballo, hacerlo girar en torno a uno, con el torno siempre de auxiliar para que eventualmente el caballo no nos gane, y hacerlo girar en torno a uno al caballo para irlo educando a ciertas órdenes. El caballo tiene que entender que alarlo de una forma u otra forma implica una orden, y será para irse a un lado o a otro lado. Y eso va entonces educándolo, y a través de la memoria, de la repetición de las órdenes, irá comprendiendo y disciplinándose, y sobre todo aceptando de parte del hombre las órdenes, sabiendo que no hay castigo. El torno disciplina y permite que uno pueda educarlo sin castigar al caballo. Lo importante es entender que en el torno siempre hay que utilizar la jáquima de cuero, no utilizar la jáquima de nylon, porque siempre lo duro puede más que lo blando. Y entonces podremos estar enterrando a un caballo, si es que utilizamos una jáquima de nylon, haciéndole mucho daño al cuello del caballo, a las vértebras del caballo, desnucándolo al caballo, y sin embargo el nylon no se rompe. Usemos las tradiciones en función de la experiencia que éstas dictaminan. El cuero se rompe antes que el cuello de un caballo. En esta última clase del mes vamos a hablar del cabestrillo de concurso. Estoy incluyendo el concepto del cabestrillo de concurso, a diferencia de la jáquima, que fue la primera lección, porque creo que ya en la enfrenadura moderna el cabrestear a un caballo es importante. Ya es parte de la enfrenadura moderna. Antiguamente, para conocimiento de la mayoría de aficionados que no entiendan este tema, al caballo se le recogía del monte a los 3, 4 años. Era un caballo que no estaba nunca había tenido contacto con el hombre, que nunca había tenido contacto con reatas, con sogas, con cueros. Y entonces era un caballo realmente salvaje, un caballo alzado, que llamaban. Y por lo tanto el cabestro era inexistente, el cabestro como exhibición. Esto comienza a nacer como expresión y se le llamaba de tiro al caballo, porque en el Perú se comienza a constituir el concurso nacional en la década del 40, en el 45, y se comienza a demostrar la naturalidad de los caballos. Y demostrando la naturalidad de los caballos, cabresteándolos naturalmente, entonces el caballo iba a demostrar cómo caminaban naturalmente, cómo se desplazaban naturalmente, sin un artificio y sin jinete. Ese fue el sustento inicial del tiro. Ahora, la palabra tiro venía no porque fuesen caballos de coche. Es un grave error de muchos criollos hablar del tiro como si fuese de cabestro. El tiro es de coche. Se decía tiro porque antiguamente, que eran caballos cerriles, a los caballos se les amansaba y se les enseñaba a caminar con un caballo adelante y se les tiraba con una soga. Se les jalaba con una soga. Iban jalando atrás, con un madrino adelante y el caballo atrás. Y quedó por costumbre la palabra tiro. Pero el correcto castellano nos debe enseñar a decir que es el cabestrillo. El cabestrillo sirve hoy día fundamentalmente para amansar al caballo, ponerlo dócil, y fundamentalmente para presentarlo en esta nueva modalidad de concurso que es el cabestro. Hemos estado con ustedes viendo lo que significa la promoción del caballo peruano de paso en el mundo y en el Perú. Es importante entender que la promoción también tiene que pasar por el ámbito nacional. Tenemos que promocionar al caballo peruano de paso dentro del Perú y fuera del Perú. Nos han ayudado gente de Brasil, con Paulo Junqueira, nos ha ayudado gente de Ecuador, expresidente León Febres Cordero, gran amigo y promotor, y nos ha ayudado gente de Argentina, tanto Laín Torres como Fernando Inverti. Todos ellos son enamorados, amantes, promotores de la tradición del caballo peruano de paso. Yo espero que ustedes también se conviertan como ellos en promotores, en amantes, en apasionados, en aficionados de lo que significa un referente cultural del Perú. Parte de la identidad nacional está en el caballo peruano de paso. Él lleva la bandera al mundo entero, él lleva la tradición al mundo entero, él lleva el pisco, él lleva nuestra música, él lleva la elegancia de nuestro caballo peruano de paso al mundo entero.
Eso es muy importante entenderlo para saber que nuestro caballo está ligado a la identidad nacional. Es un referente cultural que nos refiere inmediatamente al Perú. La próxima semana vamos a estar viendo lo que son las fiestas populares en el Perú, pero básicamente nos vamos a puntualizar en Amancaes, lo que significa Amancaes, la fiesta de Amancaes. Vamos a ver la forma moderna de lo que significa la fiesta de Amancaes. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.